es el tema 10 de funciones elementales de matemáticas de primero de bachillerato y es el vídeo de teoría. Vamos a ver primero las funciones y su estudio, después el dominio de definición de una función, las familias de funciones elementales, las funciones definidas a trozos, las transformaciones de elementales de las funciones, composición de funciones y función inversa o recíproca. En las funciones y su estudio, primero vamos a ver el concepto de una función, cómo vienen dadas las funciones y los aspectos relevantes de una función. El concepto de función. F es una función de R en R si a cada número real que pertenece a lo que se llamamos el dominio de la función le hace corresponder otro número real al que se le llama imagen f de x. El dominio que está contenido en R y la x le corresponde a una f de x. El conjunto o dominio de los valores que puede tomar la variable independiente, la que llamamos x, se llama dominio de definición de la función y el conjunto de los valores que toma la función es el recorrido. Lo veis ahí en la imagen. Para que f de x sea una función, cada valor de x debe tener asignado un único valor de f de x. O sea, f de x es 1 para cada x que pertenezca al dominio. Ya que tanto la variable x como la función f de x toman valores reales, estas funciones se llaman funciones reales de variable real. ¿Cómo vienen dadas las funciones? Las funciones nos llegan en diferentes formatos. Mediante su gráfica, vemos ahí en la imagen, permite que nos hagamos una idea muy clara de cómo es la función con un golpe de vista. Por su expresión analítica, fórmula, sintetiza algebraicamente de forma perfecta la relación entre las dos variables, la x y la y. Es la más precisa, pero no es fácil de ver el comportamiento de la función de un solo vistazo. Y mediante un enunciado, si nos viene dado por un enunciado, acompañado o no de una tabla de valores, deberemos traducirlo a una gráfica o, si fuera posible, a una expresión analítica. Por ejemplo, el ejemplo que tenéis en la imagen, la temperatura de un paciente que comienza su enfermedad hasta que vuelva a tener 37 grados, etc. Vamos a ver ahora los aspectos relevantes de una función. En este curso vamos a ver cómo representar una función a partir de su expresión analítica. Para ello tenemos dos importantes herramientas, que son los límites y las derivadas, que estudiaremos en temas posteriores. Ahora vamos a verlas brevemente. Los límites son las ramas infinitas, tanto las que se dan en puntos finitos como las que surgen cuando la función se aleja hacia la izquierda o hacia la derecha. Se obtienen mediante los límites. El estudio del límite nos permitirá averiguar si existen estas ramas infinitas, dónde están localizadas y qué forma tienen. Los límites ayudan a ver si una función es o no continua en un punto o si existe algún tipo de discontinuidad. Las derivadas de una función, la derivada de una función es otra función que describe la pendiente, o sea, la inclinación de la primera en cada uno de sus puntos. Las derivadas nos van a permitir averiguar los intervalos en los que la función crece o decrece, así como también saber dónde están localizados los máximos y mínimos. Debemos de preguntar a la expresión analítica. Hemos de aprender a hacerles preguntas a la expresión analítica de una función. Por ejemplo, ¿es continua? ¿Tiene ramas infinitas? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Dónde es creciente? ¿Dónde es decreciente? ¿Cuáles son sus máximos y mínimos? Y ser capaces de encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Analizar el comportamiento de una función por su gráfica es sencillo. Observamos las subidas y bajadas, el crecimiento y el decrecimiento, así como los máximos, que son los puntos donde la curva deja de subir y empieza a bajar, y los mínimos al revés, las discontinuidades, las ramas infinitas. Todo ello es muy relevante para el análisis de la función que se está describiendo. El dominio de definición. Aquí vamos a ver por qué se restringe el dominio de definición
y las operaciones aritméticas que restringen el dominio de definición de una función. ¿Qué se restringe el dominio de definición? El dominio de definición de una función queda restringido por alguno de los siguientes motivos. Cuando el enunciado está aplicado a un contexto real del que está extraído una función, pues por ejemplo, cuando estamos hablando de personas, no puede haber personas negativas. La imposibilidad de hacer una operación para ciertos valores de x, por ejemplo, cuando se anula el denominador de una función algebraica, que no es posible hacer la operación, la raíz de un número negativo, que tampoco puede hacerse, el logaritmo de 0 de un número negativo, y también por la voluntad de quien propone la función. Vamos a ver ahora las operaciones aritméticas que restringen el dominio de definición. Cuando el denominador es 0, por ejemplo, tengo la función f de x igual a 1 partido por x más x menos 5 partido x más 4, hay que excluir del dominio de definición el 0, que anula el primer denominador, y el menos 4, que anula el segundo. Por lo tanto, el dominio sería todo r menos el menos 4 y el 0. También lo podemos poner como intervalos de menos infinito a menos 4, unión menos 4, 0, unión 0, infinito. Cuando la raíz tiene índice par y radicando negativo, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 3x, veis ahí la gráfica de esta función, el radicando es negativo en el intervalo 0, 3, así que la función está definida en todo el r menos en el 0, 3, o sea, de menos infinito a 0, unión 3, infinito. El logaritmo de un número no positivo, por ejemplo, el neperiano de la misma función que acabamos de poner arriba. Entonces, la expresión sobre la que actúa el logaritmo no puede ser ni negativa ni 0, y lo es en el intervalo 0,3, así que este intervalo no es válido y el dominio sería r menos el 0,3 cerrado, es decir, menos infinito a 0 abierto, unión 3 infinito. Varias restricciones. Cuando en la misma función coinciden varias de estas restricciones, todas hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo una función en la que tengo una raíz en el denominador, no solo hay que tener en cuenta que lo de dentro del radicando tiene que ser positivo, sino además que no puede ser nulo. Así que en el ejemplo que os he puesto ahí, el dominio sería todo r menos el intervalo cerrado menos 5, 0. En el caso de que, por ejemplo, tenga la raíz cuadrada del neperiano de x menos 4, el logaritmo neperiano no puede ser ni 0 ni negativo. Y el resultado del neperiano no puede ser negativo. Al final el dominio nos quedaría de todo r menos del menos infinito a 5, o sea, de 5 cerrado a infinito. En el punto 3 vamos a ver las familias de funciones elementales. Vamos a ver las funciones lineales, las cuadráticas, la función raíz, las funciones de proporcionalidad inversa, las exponenciales y las logarítmicas. Las funciones lineales. Las funciones lineales se describen como ecuaciones de primer grado, por ejemplo igual a x más b, y se representan mediante rectas. Las funciones cuadráticas se describen con ecuaciones de segundo grado, como igual a x cuadrado más bx más c, siempre que a sea distinto de 0, y se representan mediante parábolas. Las funciones raíz. Las funciones de ecuación igual a raíz de kx con k mayor que 0 se representan mediante parábolas con el eje paralelo al eje x. Las raíces de índices distintos de 2 se representan para x mayor o igual que 0 de forma similar. Las funciones de proporcionalidad inversa. Su expresión analítica es k partido por x con k distinto de 0 y se representa mediante hipérbolas. Si k es positivo estarán en el primer y el tercer cuadrante, y si es negativo en el segundo y en el cuarto. Las funciones exponenciales. Se llaman funciones exponenciales las que tienen por ecuación igual a elevado a x con a mayor que 0 y distinto de 1. Si es mayor que 1, la función es creciente. Crece tanto más rápidamente cuanto más grande sea a. El crecimiento de cualquiera de ellas llega a ser muy rápido, superando incluso a cualquier función potencial. Por eso la expresión crecimiento exponencial es sinónima de crecimiento muy rápido. Si a está entre 0 y 1, es decreciente. Las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas responden a la ecuación igual al logaritmo en base a de x con a mayor que 1. Son crecientes de modo tal que se operan a cualquier número por grande que sea.
Su crecimiento es muy lento, tanto más lento es cuanto mayor sea a, la base. La base a de un logaritmo también puede estar entre 0 y 1, y en tal caso la curva sería decreciente en todo su dominio. Veis ahí la gráfica de logaritmo en base 1 medio de x. Vamos a ver ahora las funciones definidas a trozos. Vamos a ver la función parte entera, la función parte decimal y la función valor absoluto. Las funciones definidas a trozos. Las expresiones analíticas de las siguientes funciones son muy peculiares. Por ejemplo, igual a x si x es menor o igual que 2, 1 si x es mayor que 2, ahí veis su dibujo, y igual a x cuadrado más 2x más 1 para x menor o igual que 0, 1 entre 0 y 4, y x menos 3 para x mayor o igual que 4, veis también ahí su dibujo. Requieren de varias fórmulas en cada una de las cuales rige el comportamiento de la función en un cierto tramo. Sus representaciones son gráficas son fáciles si sabemos representar cada uno de los tramos y se presta atención a su comportamiento en los puntos de empalme, de ahí el cambio de función. También es fácil obtener su función analítica a partir de la gráfica formada por trozos de rectas. Función parte entera. Se llama parte entera de un número x al mayor número entero menor o igual a x. A partir de esto definimos la función parte entera de x como en x se hace corresponder a cada número x su parte entera. Por ejemplo, la parte entera es 7,5 es 7, de menos 4 menos 4, de menos 5,3 menos 6, etc. Bueno, se pone menos 6 porque es el número menor que a menos 5,3. Hay que tener cuidado con los números negativos. La función parte decimal. La parte decimal se llama también mantisa de un número x y es el número x menos la parte entera. A partir de esto definimos la función parte decimal de x, mantisa de x, que hace corresponder a cada número x su parte decimal. La mantisa es 7,54, 7 menos 0,54, menos 7, que da 0,54, y la mantisa de menos 7,54 es menos 7,54 menos 8, que es 0,46. La función valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto de un número a coincide con a si es positivo o nulo, o con su opuesto si es negativo. Es decir, el valor absoluto de a es menos a para los a menores que 0 y a para mayor o igual que 0. Si tenemos igual al valor absoluto de x, se define como igual al valor absoluto de x es menos x para x menor que 0 y x para x mayor o igual que 0. Veis ahí la imagen. Punto 5 son transformaciones elementales de funciones. Vamos a ver traslaciones, simetrías, estiramientos y contracciones y otra vez el valor absoluto. Las traslaciones. Vamos a ver cómo se transforma la gráfica f de x cuando lo sometemos a una función a diferentes transformaciones muy sencillas. Si k es un número positivo, entonces la gráfica f de x más k se obtiene trasladando la gráfica f de x k unidades hacia arriba. Por ahí veis f de x más 5. Si tenemos f de x menos k, son k unidades hacia abajo, por ejemplo f de x menos 5. Si tenemos f de x más k, son k unidades hacia la izquierda, f de x más 5. Y f de x menos k son k unidades hacia la derecha, f de x menos 5. Las simetrías. La gráfica de menos f de x es simétrica de la gráfica de f de x respecto al eje x, y f de menos x es simétrica respecto al eje y. Estiramientos y contracciones. Si k es un número positivo, entonces la gráfica de k por f de x se obtiene a partir de la gráfica de f de x estirándola en sentido vertical multiplicado por k. Ahí veis 2f de x comparado con f de x. Y 1 partido por k por f de x contrayéndola en sentido vertical dividiendo entre k. Ahí veis un medio de f de x. El valor absoluto. El valor absoluto de una función se define así: f de x es menos f de x para los x menores que 0 y f de x para los mayores o iguales que 0.
Por tanto, para representar el valor absoluto de una función f de x, representamos primero la función f de x y después la parte positiva la dejamos como está y realizamos una simetría con respecto al eje x de la parte negativa. Por ello debemos de encontrar primero los puntos de corte con los ejes. Ahí veis un ejemplo en la imagen. Vamos a ver composición de funciones. Vamos a estudiar qué es lo que significa la composición de funciones. La composición de funciones. Dadas dos funciones f y g, se llama función compuesta de f y g y se designa como g cedito f, se lee f compuesto con g, a la función que transforma g x en g de f de x. Veis ahí, os he puesto también una imagen, o sea, de x, cojo f, lo transformo en f de x y luego cojo g y lo transformo en g de f de x. La expresión se lee f compuesto con g, como he dicho antes, se nombra en primer lugar la función de la derecha porque es la primera a actuar sobre la x. En general la función f de g de x es distinta de g de f de x, es lo que suele ocurrir. Veis aquí un ejemplo, por ejemplo, si llamo r de x raíz de x y f de x cuadrado menos 5x, f de r de x, que es r compuesto con f, es distinto de f compuesto con r, de r compuesto con f. Sin embargo, hay casos en los que puede coincidir, pero no es habitual. Os he puesto ahí un ejemplo, f de x igual a 2x más 1 y g de x igual a 3x más 2. Si hacemos g compuesto con f, me da 6x más 5, y si hago f compuesto con g me da también 6x más 5, pero ya os he dicho que esto no es lo habitual. La función inversa o recíproca. Vamos a ver primero la expresión analítica de la función inversa y vamos a ver cómo las exponenciales y logarítmicas son recíprocas. Función inversa. Se llama función inversa o recíproca de f a otra función que se denomina como f menos 1 y que cumple la siguiente condición. Si f de a es igual a b, entonces f de menos 1 de b es igual a a. Como consecuencia serán las relaciones siguientes. Si aplicamos f y luego f menos 1, es decir, f menos 1 de f de x, es decir, f compuesto con f menos 1 es x, y al revés lo mismo. Es decir, que siempre que apliquemos una tras otra, me daría x, y en ese caso las funciones son recíprocas. Las gráficas de dos funciones inversas son simétricas respecto al eje x. Lo veis ahí en la imagen que os he puesto aquí a la derecha, f de x y f de menos x. Para que una función tenga inversa, ha de ser inyectiva, es decir, cada valor de y ha de corresponder a un único valor de x. Si no es así, ha de descomponerse en tramos en que sea inyectiva, cada uno de los cuales tendrá su función inversa por separado. Por ejemplo, y igual a x cuadrado no es inyectiva, porque para el valor de 3 y de menos 3 obtengo el mismo valor de y. Para hallar su inversa procederemos de la siguiente manera. Primero descomponemos x cuadrado como una función para los x mayores o iguales que 0, f menos 1 de x sería raíz de x, y la otra función sería x cuadrado para los x menores o iguales que 0, que sería f de menos 1 igual a menos raíz de x. Lo veis ahí en los dos dibujos. Expresión analítica de la función inversa. Para hallar la función inversa de f de x se intercambian las incógnitas. A la x le llamamos y, a la y le llamamos x. Y cuando podamos se despeja a la y. De nuevo, por ejemplo, para f de x igual a 2x menos 3, sería y igual a 2x menos 3, intercambio x por y, me queda x igual a 2y menos 3, despejo la y y me queda que y es igual a x más 3 partido por 2. Así que la función inversa sería x más 3 partido por 2. La función exponencial y logarítmica son recíprocas. Efectivamente lo veis ahí en la imagen con e a la x sin neperiano de x, que son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Como hemos dicho antes, esto es una de las características de las funciones inversas. Este ha sido el vídeo de teoría del tema 10 de funciones elementales de las matemáticas del primero de bachillerato de ciencias.
Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.